أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Actualmente se narran relatos relativos a las conquistas que tuvieron lugar en la época de Hazrat Umar. Allama Shibli Nomani fue un biógrafo que escribió sobre la vida y carácter de Hazrat Umar. Al mencionar las circunstancias y las razones de las conquistas que emprendió Hazrat Umar, escribe: cualquier historiador se preguntaría cómo un puñado de habitantes del desierto logró derrocar a los imperios persa y bizantino. ¿Fue un acontecimiento excepcional en la historia del mundo? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon? ¿Puede compararse estos acontecimientos con las conquistas de Alejandro Magno y Gengis Khan? ¿Qué influencia tuvo la orientación del califato en lo que se logró? Deseo responder a estas preguntas en este momento, pero antes es necesario resumir la magnitud y la amplitud de las conquistas faraónicas, conquistas de Hazrat Umar Faruk. La superficie total de la tierra conquistada por Hazrat Umar, asediada a 2.251.030 millas cuadradas, se extendía 1.036 millas al norte de la Meca, 1.087 millas al este y 483 millas al sur. Estos son los resultados de la conquista de Hazrat Umar, solamente que abarcan un periodo de poco más de 10 años. Estos breves antecedentes históricos que acabamos de mencionar son necesarios para comprender estas conquistas. No obstante, mencionaré las reflexiones de los historiadores europeos sobre estas conquistas. En cuanto a la respuesta a la primera pregunta, los historiadores europeos afirman que tanto el imperio persa como el bizantino ya habían empezado a decaer y habían superado la cúspide de lo que habían conseguido. Como dicta la ley de la naturaleza, estaban destinados a caer. Maulana Shibli Nomani afirma además: tras el gobierno de Khosrow II, el sistema de gobierno en Persia se desmoronó. Tras el gobierno de Khosrow II, el sistema de gobierno en Persia se desmoronó porque no había nadie competente para dirigirlo. Altos cargos y miembros del gobierno empezaron a conspirar, por lo que hubo
un continuo cambio de liderazgo. En un lapso de 3 o 4 años, el soberano cambió entre 6 y 7 gobernantes diferentes. Otra razón para el éxito de Hazrat Umar, tal como lo presentan los historiadores europeos, es que antes del gobierno del rey de Noshirwan, la secta Magdeíta, que se inclinaba hacia el ateísmo y la incredulidad, ejercía una gran influencia. Su ideología era que todos los corazones debían ser purgados del egoísmo y otras animosidades, y que todas las posesiones, en las que incluían a las mujeres, debían ser consideradas como propiedad mutua. Todo ello en aras de la purificación de la religión. Este era el punto de vista de esta facción, y para algunos se trataba de un plan colectivo destinado a reformar y purificar la fe zoroastriana. El rey Noshirwan consiguió reprimir a esta facción ascendente mediante el uso de la espada, pero no pudo eliminarla. Cuando los musulmanes llegaron a conquistar Persia, esta secta consideró a los musulmanes como sus partidarios, porque los musulmanes no interferían con ninguna religión. Este es el punto de vista de los historiadores europeos. Además, escribe, entre los cristianos bizantinos estaba la secta nestoriana, a la que costaba encontrar refugio bajo cualquier otro gobierno. También ellos se refugiaron bajo el dominio musulmán de la crueldad de su posición. Como resultado, los musulmanes consiguieron sin esfuerzo la cooperación y el entendimiento de dos grandes sectas. El dominio bizantino ya se estaba marchitando y había muchas disputas internas entre los cristianos en aquellos días. Como su sistema de gobierno estaba muy influenciado por la religión, esas disputas internas no solo afectaron a la ideología religiosa, sino que también debilitaron el imperio. Refutando estos puntos de vista de los historiadores europeos, Allama Shibli Nomani escribe: aunque las respuestas ofrecidas por los historiadores europeos no están completamente desprovistas de verdad, se trata de un intento de tapar las grietas, lo cual es un rango distintivo de los escritores europeos. Sin duda, los imperios persa y bizantino habían caído desde la cúspide de su poder. Por eso simplemente significaba que no podrían resistir la oposición de una nación poderosa y contundente. No significaba en absoluto que se desmoronaran frente a los árabes desorganizados y mal equipados. Los bizantinos y los persas eran expertos en el arte de la guerra. Muchos de los libros escritos sobre el arte de la guerra en Grecia, que todavía están presentes, se practicaron durante mucho tiempo entre los bizantinos. Sus provisiones eran abundantes, su equipamiento era superfluo, sus armas para la guerra eran muy variadas, el tamaño de su ejército no disminuía en número, y sobre todo no tenían que cruzar ninguna frontera para luchar, sino que debían permanecer en su patria, en sus propias fortalezas y trincheras, y defender su nación. Justo antes de la ocupación musulmana, durante el gobierno de Khosrow II, Irán estaba en un cenit de su gloria. En aquella época, César atacaba y conquistaba las franjas de la tierra en cada ataque, llegando a penetrar hasta Isfahán. Se recuperaron las regiones de Siria conquistadas por los persas y se dio un nuevo orden y organización al gobierno. Es comúnmente reconocido que el imperio persa mantuvo un gran poder hasta el reinado de Khosrow Pervez. Solo hay 3 o 4 años que separan la muerte de Khosrow Pervez y la invasión musulmana. ¿Cómo es posible que una nación tan antigua y poderosa se debilite tanto en tan poco tiempo? Naturalmente había algunos trastornos en la organización debido al frecuente cambio de liderazgo. Sin embargo, como no hubo disminución entre los sectores de la tesorería militar y de ingresos, cuando Yazgerd
llegó al poder, pudo restaurar el imperio a su antigua gloria junto con la ayuda de aquellos funcionarios que deseaban la reforma. La secta Masdakita estaba presente en Irán en aquella época, pero no hay constancia histórica de que se recibiera ayuda alguna de ellos. Es decir, los musulmanes no recibieron ninguna ayuda de ellos. Igualmente tampoco recibió ayuda de la secta nestoriana. La secta nestoriana del cristianismo creía en que Jesús encarnaba la naturaleza humana y la divina por separado. Los propios historiadores europeos no han indicado el impacto que tuvieron las diferencias religiosas del cristianismo en ningún suceso relacionado con esto. Ahora examinen la condición de los árabes en contraste con esto. Las fuerzas musulmanas que luchaban en Egipto, Irán y en las guerras contra los bizantinos nunca llegaron a sumar 100.000 efectivos. Estaban tan poco familiarizados con el arte de la guerra que Yarmouk fue el primer campo de batalla en el que los árabes alinearon las fuerzas utilizando la formación Tabia. El Tabia es una formación de batalla en el que el comandante o jefe del rey que dirigía el ejército se situaba en el centro de todas sus fuerzas. Esto se conoce como la formación Tabia. El equipo esencial que debía llevar cada soldado persa en combate incluía un casco, cota de malla, prendas de hierro o acero, además de joshan o chapada, un tipo de armadura. Bakhtar, conjunto de 4 placas de hierro o acero que llevaban en el pecho, en la espalda y los muslos. Guanteletes de acero, una visera metálica, una cubierta para la cara o visera hecha de anillos metálicos fijada en el casco calzado. En comparación, los árabes solo se vestían armaduras, la mayoría de ellas de cuero. Los opositores tenían todo su equipo de protección hecho de metal, mientras que lo poco que poseían los árabes era de cuero. Incluso los estribos de las sillas de montar eran de madera y no de metal. Entre las armas utilizadas en la guerra, los árabes desconocían por completo el gurs o el kamad. Gurs es el nombre del arma que es redonda por arriba y tiene un mango por abajo. Se utiliza para golpear las cabezas del enemigo. Kamad es un brazo o una red o un lazo. Los árabes utilizaban flechas pero eran tan pequeñas e inferiores que durante la batalla de Qadsiya, cuando los iraníes vieron por primera vez las flechas de los árabes, pensaron que eran una gran aguja o un uso. Explicando las razones reales, el erudito musulmán escribe: en mi opinión, la verdadera respuesta a esta pregunta es que en aquellos días, gracias a las bendiciones del santo profeta sallam, los musulmanes habían desarrollado un sentido de pasión, resolución, determinación, espíritu y coraje que Hazrat Umar reforzó y agudizó aún más. Llegó al nivel que incluso en la cúspide de su poder los imperios bizantino y persas no pudieron hacerles frente. Sin embargo, hay otros factores que no ayudaron a las conquistas, pero sí al establecimiento del gobierno. El factor principal es la veracidad y la honestidad de los musulmanes. Sea cual sea el lugar conquistado por los musulmanes, la gente estaba tan impresionada por la honestidad y la veracidad de los musulmanes que, a pesar de la diferencia de la religión, no querían que el gobierno musulmán terminara. Antes de la batalla de Yarmouk, cuando los musulmanes se retiraron de las provincias de Siria, la población cristiana gritó: «Que Dios os devuelva a estas tierras». Los judíos se aferraron a la Torá y declararon: «Mientras estemos vivos, el César no puede gobernar aquí». El dominio bizantino en Levante y Egipto era opresivo. Por esta razón, cuando los bizantinos se enfrentaron a los musulmanes, lo hicieron a base de la fuerza de su ejército y su estado. Sus súbditos no estaban con ellos. Cuando los musulmanes aplastaron el poder del estado, el camino estaba despejado y no había nada que los detuviera. Es decir, no había oposición por parte de los súbditos bizantinos. Sin embargo, la situación de Persia era de algo diferente. Por debajo del rey había poderosos gobernantes que dirigían grandes regiones y provincias. Esta fue la razón por la que, a pesar de derrotar el trono del imperio, los musulmanes se enfrentaron a obstáculos a cada paso en Persia.
pero la población en general también se vio muy influenciada por los musulmanes y tras conquistar las tierras ayudarían en gran medida a establecer el gobierno. Otro factor que fue que los musulmanes invadieron primero Siria e Irak, y en ambas regiones había una gran población de árabes. En Siria, el gobernador de Damasco era el Ghassanid, que estaba flojamente bajo el dominio del César. En realidad, la familia gobernante de Irak era la tribu de Lajimi, pero pagaba impuestos sobre las tierras a los cosroes. Aunque estos árabes se habían convertido en cristianos y se opusieron inicialmente a los musulmanes, sin embargo, el vínculo de ser de la misma nación es algo que no se puede ignorar. Los jefes prominentes de Irak se hicieron rápidamente musulmanes y tras aceptar el Islam se convirtieron en el apoyo y la ayuda de los musulmanes. En Siria, los árabes acabaron aceptando el Islam y se liberaron de la ocupación bizantina. Mencionar a Alejandro el Grande y Gengis Khan, etc., sería muy inapropiado. Sin duda, ambos lograron grandes victorias, pero ¿cómo? A través de hambruna impuesta, la brutalidad y los asesinatos en masa. Todo el mundo conoce a Gengis Khan. Si comparamos la conquista musulmana con las conquistas de Alejandro, cuando este conquistó Sur y una ciudad de Siria, concedió un permiso general para matar a todos porque el pueblo había resistido durante mucho tiempo. Las cabezas de 1000 habitantes fueron colgadas en el muro exterior de la ciudad. Además, vendió como esclavos a 30.000 hombres y mujeres que vivían allí. No se salvó ni una sola persona de los antiguos residentes o de los que deseaban vivir en libertad. Del mismo modo, cuando conquistó Istakhr en Persia, Istakhr era una antigua ciudad de Persia, mató a todos los hombres. Hubo otros actos despiadados similares cometidos por él. ¿Cómo se pueden comparar estas conquistas con las de los musulmanes? Es bien sabido que la operación y la injusticia pueden hacer caer un imperio. Esto es cierto porque la opresión y la brutalidad no pueden durar eternamente. Del mismo modo, los imperios de Alejandro y Gengis no duraron mucho. Sin embargo, estos asesinatos despiadados han resultado eficaces para obtener resultados inmediatos, gracias a los cuales se han sometido países enteros. Como una gran parte de la población es asesinada, no hay peligro de revuelta o rebelión, pero Gengis, Nabucodonosor, Tamerlán, Nadir Shah y otros grandes conquistadores fueron todos brutales y crueles. Sin embargo, en las conquistas de Hazatumbar nunca se contravino la ley ni se cometió ninguna injusticia. Sin hablar de un permiso general para matar a los hombres, ni siquiera se permitía cortar un árbol. Los niños o los ancianos nunca sufrieron daños. Aparte del campo de batalla no se podía matar a nadie, es decir, solo se podía matar a una persona en el campo de batalla y no de otra forma. No se permitía el abuso de confianza o el engaño contra el enemigo. Los comandantes recibieron instrucciones estrictas de que, al entrar en combate, no debían utilizar el engaño, no debían mutilar los cuerpos de los muertos, no debían dañar a los niños y debían luchar abiertamente. Además, a las personas que aceptaron el dominio musulmán pero luego se rebelaron, se les recordó su tratado y se les perdonó, hasta el punto de que el pueblo de Arbasus se retractó de sus tratados 3 veces. Arbasus era una ciudad cercana a las fronteras de Siria que limitaba con Asia Menor. Así que lo máximo que hizo fue exiliarlos, pero se les pagó a cambio de las riquezas que perdieron. Molana Shibli Nomani escribe además: si los judíos de Jaibar fueron exiliados debido a sus instigaciones y rebelión, fueron compensados por la tierra que perdieron, y se escribió a todas las provincias que dondequiera que pasesen los judíos debían ser asistidos. Dondequiera que se establecieran en la ciudad no se les debía quitar la jizya durante un año. Luego escribe además que dicen que en la historia hubieron muchos otros conquistadores que lograron grandes hazañas similares a las de Hazatumbar.
deberían demostrar qué gobernante conquistó incluso una pulgada de tierra enemiga en el mismo nivel de precauciones y benevolencia. Además, Alejandro, Gengis, etc., estaban físicamente presentes en cada batalla y dirigían al ejército como comandante en jefe en cada etapa. Esto significa que, además de tener a mano a un comandante en jefe experimentado, también daría valor al ejército y éste tendría un celo natural para sacrificarse por su señor. Pero durante todo su califato, Hazrat Umar no pisó ni una sola vez el campo de batalla. Sus ejércitos estaban comprometidos en varias frentes, pero las riendas del ejército estaban en manos de Hazrat Umar. Otra diferencia notable y sustancial fue que las conquistas de Alejandro y otros fueron como la de una nube pasajera, llegaron de repente y luego se fueron. Nunca establecieron un gobierno organizado. Sin embargo, la distinción de las tierras conquistadas por Hazrat Umar es que incluso después del paso de 1300 años siguen bajo el dominio islámico en la actualidad, y a partir de la época de Hazrat Umar se estableció toda la estructura y organización del país. A continuación, al mencionar el papel de Hazrat Umar en estas conquistas, Shibli Nomani escribe: la respuesta a la última pregunta es que, según la creencia popular, el Jalifa Hazrat Umar no desempeñó un gran papel en las conquistas. De hecho, fue la pasión y la determinación de la gente de la época. Continúa: esta es una visión que, en mi opinión, es completamente incorrecta. Es decir, la afirmación de que el Jalifa no tuvo nada que ver con las conquistas. Los mismos musulmanes estaban presentes en la época de Hazrat Umar y Hazrat Ali, pero ¿cuál fue el resultado? Sin duda la pasión y el poder son cualidades cautivadoras, pero estas cualidades solo fueron ser útiles cuando la persona que las comandaba es igualmente fuerte y poderosa. No es necesario especular ni hacer conjeturas, de hecho son suficientes para decidir el asunto. Tras analizar los detalles de las conquistas en tiempos de Hazrat Umar, queda evidentemente claro que el ejército musulmán era como una marioneta que se movía y golpeaba según las instrucciones de Hazrat Umar, y el orden y la disposición del ejército se debieron a la especial administración y planificación de Hazrat Umar. El propio Hazrat Umar supervisó todos los asuntos como la organización del ejército, los ejércitos de entrenamiento del ejército, la formación de los cuarteles, el entrenamiento de los caballos, la protección de los fuertes, el orden de atacar según los climas cálido o frío, la organización del sistema de vigilancia, la elección de los comandantes del ejército, el uso de armas que podían romper los fuertes establecidos con tal poder y autoridad fue atributo de Hazrat Umar. En la conquista de Irak, el propio Hazrat Umar desempeñó sus funciones como si fuera un comandante en jefe. Cuando el ejército de Medina, él subrayaba cada paso del camino, de hecho se esbozaba todas las rutas, qué camino debían tomar y qué hacer en cada lugar. Enviaba instrucciones estrictas de acuerdo con esto. Cuando el ejército llegó a Qadsiya, pidió un mapa de la zona y organizó filas del ejército de acuerdo con él. Cada comandante actuaba según las instrucciones especiales emitidas por Hazrat Umar. Si uno estudia en detalle las campañas musulmanas en Irak a partir de Tarikh al-Tabari, quedará evidentemente claro que un experto comandante en jefe estaba sentado a lo lejos dirigiendo al ejército durante la batalla, y todo lo que ocurría se hacía bajo sus instrucciones. Entre las guerras que se libraron a lo largo de 10 años, el suceso más peligroso fue la batalla de Nahawan, cuando los iraníes enviaron jefes por todas las provincias de Persia para incitarlos a la guerra y reunieron un poderoso ejército de más de 100.000 personas para enfrentarse a los musulmanes. El segundo caso fue cuando el emperador bizantino volvió a atacar Homs con la ayuda de la gente de Yazid. En ambas batallas solo la excelente
estrategia de Hazrat Umar aplastó una tormenta creciente por un lado y derribó una poderosa montaña por el otro. Después de leer los detalles de estos incidentes, la afirmación queda clara que a lo largo de la historia que conocemos no ha habido un conquistador igual a Hazrat Umar Faruk el Grande, que era una personificación tanto un vencedor como de justicia, es decir, que logró conquistas y también mantuvo la justicia. Con respecto a esto, a que el santo profeta Sallam le dio noticias a Hazrat Umar sobre su martirio, Hazrat Abdullah bin Umar narra que en una ocasión el santo profeta Sallam vio a Hazrat Umar con ropa blanca. Le preguntó: ¿esta ropa es nueva o ha sido lavada? Hazrat ibn Umar afirma: no recuerdo cuál fue la respuesta de Hazrat Umar, pero el santo profeta Sallam rezó por él de la siguiente manera: ponte ropa nueva y vive una vida ejemplar, que alcances la muerte de un mártir. Hazrat ibn Umar afirma: creo que el santo profeta Sallam también dijo que alcances el deleite en este mundo y en el más allá. Hazrat Anas bin Malik relata que Hazrat santo profeta Sallam, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman subieron al monte Ohod y este comenzó a temblar. Ante esto, el santo profeta Sallam dijo: oh Ohod, quédate quieto porque hay un profeta, un siddiq y 2 shahid de pie sobre ti. Hazrat Ubay bin Ka'b narra que el santo profeta Sallam dijo: Gabriel me ha informado que todo el mundo musulmán llorará la muerte de Hazrat Umar. Hay una narración de la noble esposa del santo profeta Sallam, Hazrat Hafsa, con respecto al deseo de Hazrat Umar de alcanzar el martirio. Afirma que escuchó a su padre decir: oh Allah, concédeme la estación del martirio en tu camino y haz que muera en la ciudad del santo profeta Sallam. Ante esto, ella preguntó: ¿cómo es posible? Y Hazrat Umar afirmó: ciertamente Allah el Altísimo otorga su secreto como Él quiere. El Muslim ha mencionado la oración ofrecida por Hazrat Umar para alcanzar la estación del martirio. Dice: qué fuerte era el vínculo de Hazrat Umar con Dios Altísimo. El santo profeta Sallam declaró: si hubiera un profeta después de mí, habría sido Umar. Aquí, después de mí, significa si hubiera un profeta inmediatamente después de él. Por lo tanto, si en ese tiempo, debido a las necesidades de la época, Dios Altísimo quisiera elevar a alguien a la condición de Shahid al elevado rango del profetazgo, el santo profeta Sallam consideró que Hazrat Umar era digno de ello. Incluso los más acérrimos opositores de Europa, cuando presencian sus inmensos sacrificios, reconocen el hecho de que pocas veces se encuentra una persona que haya dado tantos sacrificios y que haya poseído un espíritu tan altruista. Y en cuanto a sus cometidos por el Islam, ellos llegan a tal extremo en su admiración que el éxito del Islam se lo atribuyen por completo a él. Este es el mismo Umar que suplicaba: oh Dios, haz que muera en Medina como un mártir. El Muslim dice además: esta súplica nació de su intenso amor, de lo contrario, esta era una oración muy peligrosa. En otras palabras, esta oración significaba que hubiera un asaltante tan feroz que derrotara a todo el ejército musulmán y finalmente llegara a Medina y martirizara a Hazrat Umar allí. Dios Altísimo, que conoce bien las verdaderas intenciones de cada persona, cumplió este deseo de Hazrat Umar y también salvó Medina de las atribuciones sigiliosas en esta oración, siendo finalmente ejecutado por un kafir no musulmán que lo martirizó en Medina. En cualquier caso, la oración de Hazrat Umar se desprende que, según él, sacrificar la propia vida en el camino de Dios Altísimo era un distintivo de quienes gozan de su cercanía. Mientras aconsejaba a los Ahmadis, Hazrat Muslim Maud continúa:
Sin embargo, hoy en día se considera como un signo de su cercanía que Dios Altísimo nos salve la vida. En otra ocasión, al mencionar el incidente del martirio, Hazrat Umar y su plegaria, Hazrat Muslim Maud afirma en relación a Hazrat Umar, está escrito que simplemente rezaba para que su muerte tuviera lugar en medida y en forma de martirio. Qué aterrador es el concepto de la muerte. En el momento de la muerte, incluso los familiares más cercanos les abandonan. Al-Muslim Maud mencionó entonces un incidente en relación con el miedo de la gente a la muerte. Se dice que en una ocasión la hija de una señora, se puso enferma y ella rezaba: "Oh Dios, salva a mi hija y a cambio toma mi vida". Ella expresaba gran afecto por su hija. Fortuitamente, una noche la cuerda de la vaca de la señora se aflojó y la cabeza de la vaca quedó atascada en un cacharro de meter su cabeza en ello. La vaca se angustió y comenzó a correr sin control, con la cabeza metida en el utensilio. Al ver que la vaca tenía otra cosa que no era su cara, la señora se aterró, pensó que tal vez su oración había sido aceptada y que el ángel Azrael, ángel de la muerte, había venido a llevarse su alma. Inmediatamente exclamó: "Oh Azrael, no soy yo la que está enferma, es ella y está acostada allí". En otras palabras, señaló a su hija. Hazrat Muslim Maud describe además: la vida de uno es muy valiosa y uno toma todas las medidas posibles para preservarla. Por un lado, la señora estaba rezando por su hija, pero en el momento en que sintió que el peligro era real, señaló inmediatamente a su hijo y pidió que le quitaran la vida. El musulmán dice además: una persona emplea todas las medidas posibles para proteger su vida y se agota en probar todo tipo de remedios. Sin embargo, el ejemplo de los nobles compañeros era tal que deseaban enormemente sacrificar sus propias vidas en el camino de Dios Altísimo. Hazrat Umar rezaba para alcanzar el rango del martirio en Medina. Hazrat Muslim Maud continúa: a menudo reflexiona sobre la peligrosa que es esta oración, porque lo que significa, en otras palabras, es que el enemigo tomará el control de Medina y martirizará a Hazrat Umar en sus calles. Sin embargo, Dios Altísimo aceptó la oración de tal manera que fue martirizado por una persona en Medina que afirmaba ser musulmán. Generalmente se afirma que la persona que martirizó a Hazrat Umar no fue un musulmán, aunque también existen narraciones que afirman que tal vez declaró ser musulmán. Sin embargo, la mayoría opina que no era musulmán. En referencia, Hazrat Muslim Maud declaró que no era un musulmán, pero en otra referencia mencionó que esta persona decía ser musulmana, por lo tanto no estaba completamente seguro de si lo era o no. Hazrat Muslim Maud describe además: según algunos, era musulmán. En cualquier caso, fue un esclavo a través del cual Dios Altísimo concedió el martirio a Hazrat Umar. Cuando las personas desean algo por sí mismas, no puede considerarse como una aflicción para ellas. Hazrat Muslim Maud lo mencionó en uno de sus sermones. Entonces, ¿cuál es la condición de los compañeros tras el martirio de Hazrat Umar? Hazrat Abu Burda relata que de su padre, que Hazrat Auf bin Malik vio en un sueño que la gente estaba reunida en una llanura abierta y había un individuo entre ellos que estaba elevado del resto por un espacio de 3 palmos. Preguntó quién era esa persona y le informaron de que era Umar bin al-Khattab. Tras esto preguntó por qué esta persona había sido elevada del resto y se le informó que la razón era que poseía 3 cualidades. No teme el reproche de nadie en los asuntos relacionados con Dios Altísimo, alcanzaría el martirio en el camino de Dios y sería elegido califa. Al oír esto, Hazrat Auf fue a ver a Hazrat Abu Bakr para contarle su sueño, que era el califa en ese momento, y le informó de su sueño. Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Umar y le dio las buenas nuevas, y después dijo a Hazrat Auf que le contara su sueño. El narrador afirma que cuando mencionó que se convertiría en califa, Hazrat Umar le regañó porque Hazrat Abu Bakr todavía estaba vivo. Más tarde, cuando Hazrat Umar se convirtió en califa, viajó a Siria y mientras pronunciaba un sermón miró hacia donde estaba Hazrat Auf y le llamó para que se acercara al púlpito.
Hazrat Umar le pidió entonces que contara su sueño. Hazrat Auf mencionó en su sueño y ante esto Hazrat Umar dijo: en lo que se refiere a aquellas personas que no temen el reproche de ningún calumniador, tengo la esperanza de que Dios Altísimo me permita convertirme en una de esas personas. En cuanto a convertirme en el califa, yo he sido designado como tal y ahora ruego que Dios me ayude para cumplir con la responsabilidad que se me ha encomendado. Y en cuanto al que me martiricen, como voy a ser martirizado si voy en tierra árabe y no lucho contra los pueblos vecinos. Entonces declaró: pero si Dios quiere, hará que se den los medios para mi martirio, aunque no era posible a la luz de las circunstancias evidentes. Sin embargo, si Dios quería, lo permitiría de alguna manera. Se relata de Hazrat Anas bin Malik que Hazrat Abu Musa Ashri relató que vio un sueño en el que se ponía en marcha para viajar por varias rutas, pero todas desaparecieron excepto una. Por lo tanto, se puso en marcha por esa ruta particular y finalmente llegó a una montaña y vio que el santo profeta Sallallahu estaba de pie en la montaña. Hazrat Abu Bakr estaba de pie junto a él. El santo profeta Sallallahu le indicaba que viniera y se uniera a ellos. Ante esto, Hazrat Abu Musa Ashri exclamó en su corazón: ciertamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Por Dios, el líder de los fieles ha fallecido. Hazrat Anas relata que preguntó a Hazrat Abu Musa Ashri si informaría a Hazrat Umar de este sueño y este le respondió que no quería revelarle la noticia de su fallecimiento. Said bin Abu Hilal narra que Hazrat Umar bin Khattab se dirigió a la gente un viernes, alabó a Dios Altísimo diciendo que Él es ciertamente digno y después declaró: oh gente, he tenido un sueño en el que siento que se acerca el momento de mi muerte. Vi un gallo rojo que me mordió 2 veces. Le conté este sueño a Asma bint Umais y ella interpretó que alguien de entre los no árabes me mataría. Existen diversas opiniones sobre el martirio de Hazrat Umar, el día que fue martirizado y cuándo fue enterrado. Según Al-Tabakat al-Kubra, Hazrat Umar fue atacado un miércoles y falleció el jueves. Hazrat Umar fue atacado y herido el 26 de Dhul Hijjah del 23 antes de la Égira, después de la Égira, y fue enterrado en la mañana del 1 de Muharram del 24 después de la Égira. Usman Ajaz afirma que Hazrat Umar falleció el miércoles 26 de Dhul Hijjah. Según Abu Mashar, Hazrat Umar fue martirizado el 27 del Dhul Hijjah, además del Tarikh al-Tabari, el Tarikh Ibn al-Athir. La mayoría de los historiadores afirman que Hazrat Umar fue herido el 26 del Dhul Hijjah del año 23 después de la Égira y falleció el 1 de Muharram y fue enterrado el mismo día. El relato detallado del martirio de Hazrat Umar se ha narrado en Sahih Bukhari como sigue. Amr bin Maimun cuenta que vio a Hazrat Umar en Medina unos días antes de que fuera atacado. Hazrat Umar fue a ver a Hufayza bin Yaman y Usman bin Hunayf y les preguntó qué había hecho con respecto a los impuestos de la tierra de Irak, ya que era una responsabilidad que les había encomendado el Jalifa. También le preguntó si consideraban que habían impuesto un impuesto a la tierra que estaba por encima de las posibilidades del pueblo. Ambos declararon que habían fijado un impuesto acorde a sus posibilidades, es decir, que había suficiente potencial en la tierra para producir una determinada cantidad de cosecha y que no fijaban el impuesto demasiado alto. Hazrat Umar dijo: mira, si les has puesto un impuesto que no puedan soportar, mira si le has impuesto un impuesto que no pueda soportar. El narrador dice que ambos respondieron no. Hazrat Umar dijo entonces: si Allah me mantiene en buen estado de salud, Siria con las viudas de Irak y les dejaría en un estado en el que no necesitaran a nadie después de mí.
El narrador dice que no habían pasado 4 noches después de que la conversación cuando Hazrat Umar fue herido. El narrador también dice que el día en que fue herido yo estaba de pie y Hazrat Abdullah bin Abbas estaba entre él y yo. Él tenía la costumbre cuando pasaba por 2 filas de decir a la gente que enderezara las filas y cuando ya no había un hueco daba un paso adelante y recitaba Allahu Akbar. A veces recitaba Sura Yusuf o Sura Nahl, o en capítulo similar en la primera rak'ah, en la oración del Fajr para que la gente se reuniera. Acababa de recitar Allahu Akbar cuando le oí decir me han matado o me han mordido un perro. Cuando el asaltante no era árabe le atacó, cogió un cuchillo de doble filo y huyó. Siguió hiriendo a quien se cruzaba en su izquierda a su derecha, es decir, por miedo a ser atrapado. Hería con su cuchillo a todos los que intentaban apresarlo, hasta que el punto de que hirió a 13 personas, entre los que murieron 7. Cuando uno de los musulmanes fue testigo de esto, utilizó su capa. En Sahih Bukhari se ha utilizado la palabra burnus, que se refiere a una tela con una capucha que cubre la cabeza, es decir, una capa larga con una especie de sombrero adjunto. También se refiere como un sombrero alto. No obstante, le echó el abrigo encima. Cuando estuvo seguro de que lo habían atrapado, se cortó el cuello. Hazrat Umar tomó la mano de Hazrat Abdurrahman bin Auf y lo hizo avanzar. El narrador dice, los que estaban cerca de Hazrat Umar también fueron testigos de que yo presencié pero los que estaban a los lados de la mezquita solo sabían que ya no oían la voz de Hazrat Umar, así que recitaban Subhanallah, Subhanallah. Por ello Hazrat Abdurrahman bin Auf dirigió a la gente una breve oración. Cuando Hazrat Abdurrahman bin Auf terminó la oración, Hazrat Umar le pidió a Hazrat Ibn Abbas que fuera a ver quién lo había atacado. Hazrat Ibn Abbas dio vueltas durante un rato y luego regresó y dijo que era el esclavo de Mughira. Hazrat Umar preguntó, ¿él es carpintero? Hazrat Ibn Abbas respondió afirmativamente, a lo que Hazrat Umar dijo, que Allah lo destruya, yo había decidido darle un buen tratamiento. Doy gracias a Allah por no haber muerto en manos de alguien que profesa el Islam. Aquí también es evidente que el hombre no era musulmán. Oh Ibn Abbas, tú y tu padre disfrutasteis de tener tantos esclavos no árabes en Medina y Hazrat Abbas fue el que más esclavos tuvo. Hazrat Ibn Abbas respondió, si lo deseas podemos librarnos de todos ellos, es decir, si lo deseas podemos matar a todos los esclavos no árabes de Medina. Hazrat Umar respondió, eso no es correcto, sobre todo porque hablan tu idioma, miran en la dirección de la Qibla para rezar y hacen la misma peregrinación que tú. Había muchos esclavos que también habían aceptado el Islam. Entonces recogimos a Hazrat Umar y lo llevamos a su casa. También entramos en su casa con él. Parecía que la aflicción no había ocurrido antes a los musulmanes. Algunos decían que no pasaría nada, mientras que otros decían que que temían que falleciera. Finalmente le trajeron un poco de nabid, bebida hecha con pasas o dátiles, que bebió, pero se le salió del estómago. Entonces le trajeron un poco de leche que bebió, pero también salió de su herida. El pueblo se dio cuenta entonces de que su muerte estaba cerca. Amr bin Maimun afirma, entonces fuimos hacia él y otros vinieron también y comenzaron a alabarlo. Un joven se acercó y dijo, oh líder de los fieles, complácete de una buena nueva de Allah que has recibido por ser compañero del Santo Profeta Sallallahu y por aceptar el Islam desde el principio. Como bien sabes, luego fuiste elegido como califa e hiciste justicia y luego alcanzaste el martirio. Hazrat Umar contestó, espero que esto quede equilibrado, que nada se me eche en cara y nada a mi favor. Cuando estaba a punto de darse la vuelta para marcharse, su prenda inferior tocaba el suelo. Hazrat Umar pidió que le trajeran al joven y dijo, sobrino mío, mantén tu tela levantada
así durará más y no se romperá por arrastrarse por el suelo. Pero esta acción está más cerca de la rectitud a los ojos de tu Señor. En esta época la gente también mostraba innecesariamente su orgullo vistiendo ropas largas y era un signo de su riqueza, pero por eso Hazrat Umar dijo que no debía desarrollar ningún orgullo y es más cercano a la rectitud de esa manera. Entonces le preguntó a Hazrat Abdullah bin Umar cuánto debo. Le calculó y descubrió que eran aproximadamente 86.000 dirhams. Hazrat Umar dijo: si la propiedad de mi familia puede pagarla, entonces paga de ella, pero si no, debes pedirle a Banu Adi bin Ka'b. Si también su propiedad no lo paga, entonces debes pedirlo al Quraysh, pero no acercarte a nadie más. Debes pagar esta deuda en mi nombre. Ve a ver a Hazrat Aisha y dile que Umar transmite su saludo de paz. No digas que soy el líder de los fieles, porque hoy no soy el líder de los creyentes. Así que dile que Umar bin Khattab solicita permiso para ser enterrado junto a sus dos compañeros, es decir, el santo profeta Sallallahu y Hazrat Abu Bakr. Se menciona en Umdatul Qari, el comentario de Sahih al-Bukhari, que Hazrat Umar dijo esto cuando estaba seguro de su inminente fallecimiento y había una incitación en esto para que Hazrat Aisha de que no debía temer por ser el título de líderes de los fieles. Así que Hazrat Abdullah transmitió sus saludos y pidió permiso para entrar. Entonces entró en la casa y vio que Hazrat Aisha estaba sentada llorando. Hazrat Abdullah dijo: Umar bin Khattab te transmite los saludos de paz y te pide permiso para ser enterrado al lado de sus dos compañeros. Hazrat Aisha contestó: había reservado este espacio para mí, pero hoy le daré la preferencia sobre mí. Cuando Hazrat Abdullah regresó, le dijeron a Hazrat Umar que Hazrat Abdullah había llegado, por lo tanto pidió que lo levantasen y una persona lo sostuvo. Hazrat Umar preguntó: ¿qué noticias traes? Hazrat Abdullah respondió: oh líder de los fieles, es lo que deseabas. Hazrat Aisha ha concedido permiso. Hazrat Umar dijo: todas las alabanzas pertenecen a Allah, nada me preocupa más que esto. Cuando muera, llévame allí, entonces transmite mis saludos y di a Umar bin Khattab que pide permiso. Si te da permiso, debes entrar en la habitación para enterrarme, pero si me echa para atrás, llévame al cementerio de los musulmanes. Hazrat Mu'minun Hafasa llegó entonces con otras mujeres. Nos fuimos cuando lo vimos y entraron y lloraron allí durante algún tiempo. Cuando algunos hombres pidieron entrar en la habitación y entraron, las mujeres se fueron a otro lado y pudimos oírlas llorar desde dentro. La gente dijo: oh líder de los fieles, nombra un sucesor después de ti como parte de tu testamento. Hazrat Umar dijo: no encuentro a nadie más adecuado para el puesto del califato para las siguientes personas con las que el santo profeta Sallallahu se complació antes de fallecer. Entonces Hazrat Umar mencionó los nombres de Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Saad y Hazrat Abdurrahman bin Auf y dijo: Abdullah bin Umar será testigo para ustedes, pero no tendrá derecho a ser el califa. Hazrat Umar dijo entonces: si el califato es concedido a Hazrat Saad, entonces él será el califa. De lo contrario, quien se convierte en califa debe continuar buscando la ayuda de Hazrat Saad, porque no le he removido de su cargo debido a alguna incompetencia o deshonestidad de su parte. Hazrat Umar añadió: lo primero que recomiendo a mi sucesor es que cuide de los muhajirun, emigrantes, que conozca sus derechos y que proteja su honor. También insisto a mostrar amabilidad con Ansar, ayudantes, y ya que permitieron que la fe entrara en sus hogares en Medina incluso antes de la llegada de los muhajirun. Le recomiendo que acepte buenas acciones entre ellos, y quien quiera que tenga una falta de entre ellos se debe de perdonar. Les recomiendo que hagan bien a toda la gente de las ciudades, ya que son protectores del Islam y la fuente de la riqueza y medio para frustrar al enemigo. También recomiendo que no se le quite nada salvo los excelentes de su consentimiento. También recomiendo decir al Jalifa
haga el bien de los beduinos árabes, ya que los nativos de Arabia constituyen el núcleo de seguidores del Islam. Debe tomar de entre sus posesiones el que no necesita y distribuirlo entre sus necesidades. También recomiendo, en lo que respecta a las personas que están bajo la protección de Dios y sus mensajeros al Islam, que cumpla los pactos establecidos con ellos y que defienda no sobrecargue el más allá de su capacidad. Cuando falleció, lo cogimos y salimos de Hazrat Abdullah bin Umar, saludó a Hazrat Aisha y dijo que Hazrat Umar bin al-Khattab pide permiso para entrar. Hazrat Aisha dijo que lo trajeran y así lo llevaron y pusieron de lado de sus enemigos. Después del entierro, entonces los hombres que habían sido nombrados por Hazrat Umar se reunieron en la elección del siguiente califa y así comenzó su proceso. Estas cuentas están en curso y seguiré hablando de ello en el futuro. Hoy comienza la convención anual de Alemania y el Saselana, que Dios Altísimo bendiga y que se beneficie de ello mayor número posible de Ahmadis alemanes. La convención durará 2 días y Dios quiere mañana pronunciaré el discurso de sesión clausura que se emitirá en la MTA hacia las 3:30 según la hora de aquí, de Reino Unido. El resto de los actos de la Saselana de Alemania se comenzarán hoy y se transmitirán en directo para que los alemanes puedan verlos. Por ellos deben sacar el máximo provecho. Después de las oraciones, ofrecer la oración funeraria en ausencia que mencionaré ahora. El primer funeral es de Kamaruddin Sahib, misionero de Indonesia que falleció recientemente a la edad de 65 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. Aceptó el Ahmadiyya en 1972 a la edad de 15 años. Después de la educación primaria se dedicó al servicio de la comunidad. Luego fue a Pakistán para obtener su educación religiosa. El 30 de enero de 1986 obtuvo el título de Shahid y luego en julio de 1986 fue nombrado misionero. Solía recitar el Sagrado Corán con una voz hermosa, melodiosa. Fue un misionero apasionado, servidor de la comunidad. Su mandato duró unos 35 años. Su mujer me decía que no solo soy la esposa del misionero, sino que debo estar al frente del servicio de la comunidad. Con respecto a la obediencia al amor del califato, escribía su obediencia y amor del califato era excelente. Siempre hablaba que otro Ahmadi recomendaba amor y lealtad en la comunidad, animaba a los demás a servir a la comunidad tanto que pudieran, como cada vez que encontraba con un no Ahmadi se aseguraba de propagar el mensaje del Islam. A ellos hablaba de gran amor y desde el corazón, lo que hacía felices a los demás. Durante la enfermedad despertaba a la hora y media ante el Fajr y ofrecía el tahajjud y recitaba el Sagrado Corán. También iba andando a la mezquita siempre que podía. Su hijo Umar Farooq Sahib, que es misionero y profesor del Jamia Ahmadiyya Indonesia, dice: tanto como en casa como en fuera, a veces iba caminando y recitaba maravillosamente alguna porción del Sagrado Corán. También tradujo y revisó la traducción de los libros del Mesías Prometido, especialmente mientras rezaba el trabajo, la traducción solía recitar el Qasida, poema Qasida, cada vez que relataba incidentes de la vida santo Pedro, sus ojos se llenaban de lágrimas. Dice a menudo que relataba incidentes, pruebas, dificultades, sacrificios de los Ahmadis y también relataba sus propios incidentes sobre las dificultades. Su hijo menor, Rafullah Khan, dice: era una persona muy tolerante y valiente, llevaba una vida sencilla y conformaba lo que tenía. Y Dios Altísimo le conceda su perdón, misericordia y eleve su rango espiritual. El siguiente funeral de Saiba Harun Saiba, esposa del difunto sultán Harun Khan Saiba, ha fallecido recientemente a la edad de 73 años. A la pertenecemos y al volveremos. La familia de Saiba Harun Saiba introdujo el Ahmadiyya a través de la aceptación de su padre, que hizo el Bait en la mano de Hazrat Muslim Maud a la edad de 18 años después de hacer su propia investigación. Luego su abuelo paterno aceptó el Ahmadiyya después de su hijo. Dios Altísimo le concedió 3 hijos y 3 hijas. Uno de sus hijos, yerno del cuarto califa. Su hijo mayor, Sultán Muhammad Khan, dice: el hijo mayor de la madre falleció trágicamente 2 años. El funeral del tercer califa dijo que Dios Altísimo le concedería un hijo en su lugar y sería hermoso y viviría una larga vida. También dijo que su marido, Malik Sultán, que podía ser convertido en un joven que estaba a su lado. A continuación, su hijo Sultán Ahmad dice: desde mi infancia hasta ahora he tenido la suerte de pasar mucho tiempo con mi madre. Era extremadamente cariñosa y perdonaba errores, nunca habló a espaldas de nadie. Su hija Mahmuda Sultana, mi madre, era piadosa y tenía un carácter tranquilo, poseía muchas grandes cualidades, ella amaba verdaderamente a la comunidad y tenía un alto nivel de amor y obediencia al califato y aconsejaba a sí misma a los demás.
aconsejaba a los mismos, lo demás poseía una buena moral y se preocupaba por sus familiares. Su hospitalidad era reconocida. En su familia nunca hería los sentimientos de nadie, tenía una fuerte aversión a la murmuración y siempre nos aconsejaba abstenernos de ella. Si alguna vez había una reunión en la muerte de la gente que murmuraba, en la que de la gente murmuraba, ella abandonaba esa reunión y su disgusto era visible en la expresión indulgente. Dice, ni siquiera rezó contra la persona que atacó mortalmente a la padre y siempre rezaba que Dios Altísimo le guiara. Tenía un lugar especial en el corazón de los enfermos, empobrecidos y ayudaba a los que podía. Los ayudaba de manera discreta. Su otra hija, Wahida Shaiba, dice, era tranquila por naturaleza. Era tranquila por naturaleza, daba muchas limosnas, daba limosnas discretamente y no le gustaba mencionar nada al respecto. Que Dios Altísimo le concede su perdón y la misericordia permita a sus hijos continuar con las mismas cualidades virtuosas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.